Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ahí está la base de lo que vamos a compartir. Y el valle de Acor. Entre paréntesis, Acor significa justamente lo que hablábamos, turbación. Acor es turbación, si lo traducimos. Entonces podríamos decir, y el valle de la turbación se va a transformar en puerta de esperanza. Eso está diciendo el texto. Y cuando esto suceda, cuando el valle de Acor se transforme en puerta de esperanza, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová el Señor, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir, dígalo usted ahí, te haré dormir segura. ¿Qué más hará el Señor en medio de ese desierto, de ese temor, de esa turbación? Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. Te desposaré o me casaré contigo, conmigo, en fidelidad. Y entonces conocerás a Jehová el Señor. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá, y habrá trigo, vino, aceite, y ellos responderán a Jezreel, a la tierra. Jezreel significa tierra fértil. Ellos responderán a la tierra fértil, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Qué maravillosa palabra el Señor nos regala este día. Hemos leído el libro de Oseas, y para comprender la porción del día de hoy, para comprender la cabalidad, me es necesario retroceder desde el momento en que es escrito Oseas, un profeta de la Escritura. Desde el minuto que él escribe, me es necesario retroceder 500 años más. O sea, ya Oseas está lejos nuestro, pero quiero que desde Oseas retrocedamos 500 años más y lo pongamos al lado de otro Oseas. Porque Dios es maravilloso. Cuando usted escudriña la palabra, se va dando cuenta de que Dios es magnífico, maravilloso, omnisciente, omnipresente. Porque Oseas, en su raíz, en su nombre, significa Josué. Y Josué también significa en su raíz Jesús, Salvador. Entonces, cuando conectamos a Oseas, lo conectamos con otro Josué, retrocedemos 500 años al tiempo de Josué. Y en el tiempo de Josué, en la Escritura, vamos a encontrar que en su ministerio, sucediendo a Moisés, le corresponde la conquista de Canaán. Y en la conquista de Canaán, donde van a repartir la heredad, las tierras de bendición, ellos van a librar varias batallas, porque la vida está llena de batallas. La conquista requiere batalla, esfuerzo. Y al conquistar, Dios le va a ir dando directrices. Y la primera lugar que conquistan se llama Jericó, la ciudad más fortificada, la más grande, la más poderosa, la más difícil. Ellos parten conquistando la ciudad más terrorífica.
y la conquistan. Usted sabe la historia. Cayeron los muros, conquistaron la ciudad y ellos estaban llenos de júbilo. Luego de Jericó, Josué es direccionado a ir al siguiente pueblo, a la siguiente nación que se llama Jai. Pero Jai es pequeñito, es una comuna. Ellos han conquistado un tremendo lugar y ahora les corresponde ir a Jai. Y cualquiera que hubiera dicho, vamos a Jai, pero si Jai es pan comido, Jai hay puros viejitos, hay puros abuelitos. Jai, ¿de qué te preocupas de Jai? Mandamos unos 3 soldados y solo lo hacen. Entonces ellos consideraron que era muy fácil llegar a Jai y confiaron no en el Dios que les había dado la tremenda victoria, sino confiaron en su capacidad. Confiaron en su fuerza, confiaron en sus argumentos, confiaron en su inteligencia, confiaron en sus propios proyectos. ¿Se recuerdan que en Jericó Dios les había dicho, caminen, den 13 vueltas? ¿Se acuerdan? 13, no 7, 13. 13 vueltas. Les dijo, guarden silencio, toquen trompeta, alaben al Señor. Esa es la forma de conquistar. Congrégate, sirve al Señor, ven con tu familia. Esa es la forma de conquistar. Pero él dijo, no, el siguiente pueblo lo conquistamos con nuestra capacidad. Y la capacidad, aunque era muy fácil conquistar, les jugó una mala pasada. Fueron derrotados. Por un grupito de ancianos fueron derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? Se preguntan. ¿Y por qué hubo derrota? Porque hubo alguien que cuando conquistaron Jericó desobedeció. Y Dios dijo, cuando conquisten Jericó, las grandes conquistas, no se lleven el orgullo, la vanidad para adentro, sino que saquen todo, no tomen nada de Jericó, porque Jericó representa la vanidad, el orgullo, el materialismo. No tomen nada para adentro. Y hubo un hombre con su familia que se llama Acán. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? Y Acán fue y tomó lo prohibido. ¿Y qué hizo? Lo guardó en su carpa. Su señora le pregunta, no dice la Biblia, pero ¿qué vas a hacer, Acán? No, es que estas cositas nos pueden servir después. Hizo un hoyo en la tienda, puso la alfombra y guardó eso. Y nadie se dio cuenta. Pero cuando estaba eso en su familia, en su corazón, y trataron de ir a conquistar, todo el pueblo fue derrotado. Entonces Dios dijo, hay pecado en el pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Josué, Josué, busca porque en el pueblo hay alguien que ha actuado con orgullo, con vanidad, se ha dejado llevar por la carne, por sus emociones, ha guardado lo material, ha guardado lo que sus ojos ven. Y eso ha complicado la tremenda conquista que quiero darles. Y encontraron al culpable. Y el culpable se llama Acán. ¿Y qué hizo el pueblo? Tomó a Acán, toda su familia, todas sus pertenencias, los llevaron al desierto, los apedrearon, los quemaron, a toda su familia. Y le pusieron un montón de piedras encima. Y quedó puesto ahí un montículo de piedras donde yacía Acán. Y fue llamado ese lugar el Valle de Acán. El Valle de la Turbación. Y permaneció esto así levantado por 500 años. Entonces, entendiendo esto, de que cuando tratamos de servir a Dios con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, con nuestra soberbia, con nuestros ojos, y no entendemos que Dios es el dueño de la obra, vamos a tener que vivir experiencias. Pero ¿qué haría usted con algo así? Cuando todo es turbación, cuando hay un montón de piedras de juicio sobre nosotros, yo, chileno sobre todo, diría, hasta ahí nomás llegó, esto no tiene solución, no hay esperanza, Dios nunca más va a confiar en ti, Fernando. Metiste en la pata y te quedaste ahí. Y nosotros como buenos chilenos sacamos nuestra varita mágica. Voy a apuntar por otro lado.
Y ahí quedamos con un montón de piedras. Y pasan 500 años y Dios llama a Oseas. Y ahora la situación no es de un Acán. Ahora la situación es de todo el pueblo. Todo el pueblo que recibió el favor de Dios se ha desviado. No reconocen a Dios como Dios y ellos hacen adoración a otros dioses. Eso se llaman Baal, Acera. Baal era un dios que se le llamaba el dios de las tormentas. Acera era su esposa en su mitología, que era la diosa de la fertilidad. Entonces Baal hacía llover y la tierra producía fertilidad porque Acera la hacía fructificar. Ellos, el pueblo de Dios que había recibido la tierra en heredad, están creyendo esas tonteras. ¿Y cómo está el corazón de Dios? Oseas nos viene a retratar el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? ¿Por qué el mensaje del Señor? Porque a veces nuestra vida es muy parecida o a Acán o al pueblo del Señor. Nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, nos dejamos llevar por las situaciones, las crisis se presentan. El Dios que me sanó ayer, hoy día no, como que dejó de existir. El Dios que me abrió puertas ayer no me va a abrir hoy. Cuando escucho noticias de la economía, cuando escucho noticias de la política, cuando escucho noticias de la salud, cuando veo una sociedad convulsionada y muchos están moviendo la cabeza y dicen no hay esperanza. Hay un montón de piedra, hay cristianos machucados más encima, cristianos débiles, cristianos que hasta cristianos les queda grande el nombre. Y ahí estamos nosotros. Y Dios viene con su palabra y nos habla a través de Oseas y nos dice, sabes que a pesar de todo esto, hay una puerta de esperanza. Hay una puerta de esperanza. Revisemos entonces Oseas capítulo 2. Aquí Dios es más severo con el juicio. Ahora no es el pueblo, sino es Dios quien está juzgando a su pueblo. Y primero Dios hace una radiografía de cómo es su pueblo. ¿Y sabe cómo lo va a tratar a su pueblo? Es fuerte. Porque Dios en el tiempo de Oseas llama a su pueblo como una prostituta. El símil para Dios de Israel es una prostituta que se ha prostituido. Y para dar este reflejo, Él ha guardado a un hijo, a un profeta, lo crió de pequeñito, que se llama Oseas. Oseas igual a Josué, igual a Jesús, figurativamente. Lo ha guardado de pequeño. Él se ha guardado en santidad, se ha guardado en sometimiento a Dios. Ya está llegando a la madurez, hora de casarse. Él tiene que buscar una esposa para cumplir su ministerio. Y viene Dios y le habla y le dice, vas a ir a un prostíbulo y vas a buscar una esposa. Terrible. Imagínense a Oseas diciéndole a su mamá, mamá, me he consagrado toda la vida, he orado, ayunado y hoy día me habló el Señor. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué ministerio te entregó? Aleluya, ¿qué vas a mover las naciones? ¿Qué harás? Me dijo que me case con una prostituta. ¿Qué? Apuesto a que te pusiste la vacuna Moderna. Te tienes que casar con una prostituta. Nadie entiende nada, la mamá no puede, pero él va a obedecer a Dios. Y se va a un burdel. Va a buscar y encuentra una mujer prostituta que se llama Gomer. Y el Dios santo y poderoso está haciendo esto porque quiere mostrarnos y mostrarle a su pueblo al Dios santo allegándose a una mujer prostituta que era su pueblo. ¿Cómo es Dios? A veces no entendemos las cosas. Hoy no lo hará, no se me suban por el chorro, hermano. No, eso fue, ya pasó. Vino Jesús el Salvador y arregló las cosas desde el corazón. ¿Ah? No me venga con esas cosas.
Cierro el paréntesis. Hoy ya no lo llamará. Dios no le hablará eso. Ahí el diablo va a tergiversar la palabra. Pero en ese tiempo Dios tenía que mostrar. Y le dice, cásate con Gomer. Y se casa con ella. Se la lleva. A la prostituta le trata de dar honor. Y le da honor. Y el primer hijo que tienen con ella, Dios le va dando los nombres. Le dice, le pondrá Jerrel. El hijo, el primogénito. Jerrel, que significa tierra fértil. ¡Wow! Miren, empieza a crecer el pequeñito y Dios le dice, todos lo llaman tierra fértil. Y todos decían, ¿qué es esto? La unión de Dios con una prostituta produce tierra fértil. ¡Ah, qué bien, qué bonito! Pero pasaron los días y tuvieron otros hijos porque Dios quiere ir mostrando. Y tienen una hija, y esto va a ir acercándonos al mensaje de hoy, una hija que se llama Lo-Ruama. En el capítulo 1 aparece. ¿Qué significa Lo-Ruama? Significa sin misericordia. O sea, no va a haber misericordia. Empezó a cambiar la cosa. Mire cómo Dios va reflejando en esta unión de Dios con este pueblo. Lo primero que es darle una tierra fértil. Pero ellos creyeron que la tierra fértil que tenían era de Baal, era de Acera. ¿Qué produjeron? En vez de producir frutos, produjeron el siguiente hija, Lo-Ruama. ¿Qué significa? No tendré misericordia. Se empezó a empeorar la cosa. Y tuvo otra hija, la tercera. Y le dijo, a ella le vas a poner Lo-Ami. ¿Y qué significa Lo-Ami? No es mi pueblo. ¡Wow! Dios se divorcia. No es mi pueblo. Y así están las condiciones. Dios mostrando su corazón que Dios tuvo una tierra fértil, que no va a tener misericordia de ellos y que no son su pueblo. Y Dios está enojado. Fíjense cómo comienza el capítulo 2, por favor. Vean cómo comienza el capítulo 2. Voy a leer algunos versos. Miren el 8, por favor, en adelante. Aquí Dios hace la aplicación de lo que hizo en el capítulo 1. Dice, voy a leer el 7, mire, en la historia, Gomer, después que tuvo honor, ¿saben que dejó a su marido y se fue, volvió a la prostitución? Fue en busca de sus amantes. Así de terrible fue la historia. Y el versículo 7, Dios aplicando dice, seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces él está diciendo, mi pueblo va a tratar de volver a mí. Y el versículo 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba al trigo a su tiempo, mi vino a su sazón, el vino, el aceite que le multipliqué la plata, el oro. ¿Y qué hacían ellos? Lo ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar el gozo, haré talar sus viñas, la castigaré. ¡Wow! Hasta el 13 Dios está diciendo todo lo que puede hacer con alguien infiel, con alguien en crisis. Pero el versículo 14, Dios se inflama de amor, se inflama de misericordia y nos deja este maravilloso mensaje. Hay un pueblo entonces que está en cenizas. Hay un pueblo que se ha convertido también en un valle de Acor. Tiene piedras de juicio sobre sí y está en un desierto. Aunque esta es la radiografía de Israel, permítanme ahora ir directo al mensaje que hemos leído hoy día. Ya vimos la situación, ya vimos la condición, ya vimos cómo está.
hay una calamidad, hay un valle de Acor, hay turbación. Pero del 14 al final, en este capítulo 2, nos habla de que Dios puede transformar el desierto. Que Dios mira el desierto muy distinto a como lo miramos nosotros. Que Dios mira a las personas muy distinto a como yo las miro. Que Dios juzga a las personas muy, pero muy, muy distinto como yo lo haría. ¿Cómo lo juzga Dios? ¿Qué ve Dios? Él siempre ve lo que Él puede hacer. En este pasaje entonces encontramos 3 promesas de bendición. De lo que Dios puede hacer en una vida destruida, en una vida que es un desierto. Hay 3 cosas que vemos en ese desierto. Primero, vamos a ver que el desierto siempre va a ser un lugar elegido por Dios. El desierto, la crisis, es un lugar elegido por Dios para restaurar. No es que Dios sea un Dios malévolo, que Él orquestó todo eso porque Dios no lo puso en la crisis. Dios quiere hacer algo en medio de la crisis que es distinto. Dios es bueno, es misericordioso. Aunque este pueblo adora a dioses falsos, aunque este pueblo desconoció a Dios, miren lo que dice el versículo 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué va a hacer? Hablaré a su corazón. En medio de su desierto, en medio de la crisis, en medio de la turbación que podamos tener, en ese lugar Dios decide hablar al corazón. Cuando veo que no hay esperanza, cuando veo que todo es crítico, en medio de todo eso, Dios dice, voy a hablar a tu corazón ahí. Cuando nadie le quiere hablar, cuando nadie le da soluciones, cuando nadie le da puertas de esperanza, Dios dice, yo quiero hablar a tu corazón. Y eso es maravilloso. Él nos atrae para hablar al corazón. Desde el lugar de nuestra derrota, Dios nos llama. Es ahí. ¿Ha visto esa gente que invita y dice, ¿y cuándo va a ir a la iglesia? Como que la solución fuera ir a la iglesia. No, el Señor dice, mira, en medio de tu desierto yo voy a ir y voy a hablar a tu corazón. Porque el problema está allá adentro, no afuera. No es en cómo te vistas o cómo cantes, el problema está allá adentro en el corazón. Entonces en medio de toda la turbación, yo te voy a llevar al desierto y te voy a hablar al corazón. Dice, yo la atraeré. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Dios no necesita atraerla, pero la atrae. Un pueblo que adora a dioses falsos, Dios dice, tengo que traerlo para que conozca al Dios verdadero. Tengo que rodearlo con cuerdas de amor, tengo que llamarlo, tengo que hablarle al corazón y voy a hacer todo para atraerlo hacia mí, porque sin mí está perdido. No quiero ofrecerle el ofertón del evangelio, quiero ofrecerle mi amor, quiero ofrecerle mi comprensión, quiero ofrecerle mi cobertura. Es muy bonita esta imagen de un Dios dispuesto a conversar. Cuando Dios está dispuesto a conversar, nos habla de un método de Dios que es paciente, que tiene su tiempo. Nosotros somos apresurados, nosotros queremos solucionar las cosas ya. Queremos borrar todo de uno. O sea, metimos la pata y queremos borrarlo. ¿Cómo tapar esto? Y tratamos de meter todo debajo de la alfombra. Y Dios dice, no, levanta esa alfombra. Veamos qué hay abajo. Veamos cuál es tu condición. Veamos qué tienes dentro. Veamos qué hay ahí. Y ahí yo quiero hablarte al corazón. Porque yo te conozco. Yo sé quién eres. No solo quiero hablarte cuando tocan un corito lindo. Quiero hablar a tu corazón. Pero en tu desierto, en tu crisis, en lo que tú eres. Y ese desierto entonces, ese lugar, se puede transformar en un lugar de promesas. Cuando
Cuando Dios descubre lo que somos, ese lugar se transforma en segundo lugar en un lugar de promesa. Versículo 15. Y esto me encanta del versículo 15. Mire la promesa del Señor. Y le daré sus viñas desde allí. Mire lo que está diciendo Dios. Le daré sus viñas desde allí. O sea, si usted sabe, las viñas se plantan en sectores húmedos, en valles donde desciende el agua, con una temperatura cálida de extremos y que hay corrientes subterráneas que alimentan la parra. Jamás algo va a producir en un desierto. Jamás Dios iría al norte, al desierto de Atacama, abriría un hoyo en el desierto de Atacama y plantaría una viña. Él no lo haría, jamás lo haría. Pero ¿qué está diciendo la promesa del Señor? En medio de tu sequedad, en medio de tu desierto, en medio de tu crisis, en medio del dolor, en medio de la turbación, desde ahí voy a plantar mi viña. Ahí voy a trabajar y voy a plantar una viña y va a dar mucho fruto porque yo lo voy a hacer. Aleluya. Porque Él puede hacerlo en mi vida, lo hizo en mi vida, lo puede hacer en su vida. Por muy turbado o turbada que pueda estar, Dios puede sacar frutos de usted. Es la promesa del Señor. Es la promesa de Dios. Y le daré sus viñas a ustedes de allí. Y en ese lugar, dice, le devolveré sus viñas. Y en ese lugar, dice, ahí mismo donde están las piedras, el montón de piedras y el valle de Acor, lo voy a transformar ahora en una puerta de esperanza. Aleluya. Esos que todos miraban como un montón de piedras, yo, Dios, puedo transformarlo en una puerta de esperanza. Una puerta al gozo, una puerta a la alegría, una puerta a la adoración, una puerta a servir a Dios. Desde la derrota, desde la crisis, Dios puede hacer cosas maravillosas. El desierto, la frustración, finalmente se puede transformar en un vergel. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Yo no sé con qué marcas usted carga en su vida. Conocemos parte de nuestras historias, no nos conocemos todo el currículum, pero no sé con qué marcas, con qué frustraciones se duerme, qué piensa en el día que Dios no hará, que Dios no considerará su vida, que usted es un montón de piedras. Y nos recriminamos del pasado, pero el Señor dice, yo puedo trabajar no en tu pasado. Yo descubro tu pasado para hacer un nuevo futuro, para comenzar de hoy hacia adelante. Entonces, cuando Dios interviene una vida en estas condiciones, es cuando se puede transformar en un vergel. Y dice aquí el 18, y allí cantará allí en medio de su desierto, cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día que subía de Egipto cuando fue libertado, aquel día que Dios tocó su corazón, aquel día que usted dijo, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. ¿Quién no dijo eso? Y al venir los días nos encontramos con la realidad de la vida y hemos metido la pata una, otra y otra y hemos tenido un desafortunado momento y otro desafortunado momento y otra mala decisión. Y pareciera ser que la promesa que hice, me entrego a ti, quedó ahí. Pero el Señor dice, mira, lo que yo voy a hacer en tu desierto es abrir tu desierto, decir, hay una puerta de esperanza y vas a gozarte como te gozabas cuando me conociste por primera vez. Y vamos a partir de nuevo porque hay una puerta de esperanza. ¿A qué? Al gozo. Al gozo de conocer a Dios, al gozo de sentir que Dios trabaja en mi corazón a pesar de mí.
Vamos a entender que todo lo que nos ha rodeado nos ha impulsado a los tiernos brazos del Salvador. Y Él nos acoge, nos abraza, nos ministra. Y entonces vamos a recordar aquellos tiempos. Vas a volver a cantar como cuando me conociste por primera vez. Aleluya. Allí cantará como en los tiempos de su juventud. En aquel tiempo dice Jehová, aleluya, me vas a llamar Ichi. ¿Qué significa Ichi? Mi marido. ¿Sabes qué? Cuando yo vuelva a ti, vamos a volver a casarnos. Ya no voy a decir no eres mi esposa, yo voy a ser tu marido de nuevo. Yo voy a ser como sea y te voy a recoger a ti que eres prostituta, te voy a recoger porque yo te amo. Con cuerdas de amor te atraeré hacia mí. Ese es el amor eterno de Dios por mí, que a pesar de mí Él decide amarme. En aquel tiempo me llamarás Ichi y dirás, Dios es mi marido. Te desposaré conmigo, pero no por un rato, no por un culto. Te voy a desposar para siempre, para siempre. Te desposaré conmigo, dice Dios. Te desposaré con mi misericordia. Te desposaré en la fidelidad. Te desposaré. En aquel tiempo voy a hacer pacto para que duermas seguro. Para que duermas confiado. Para que confíes en mí. Para que a pesar de todo lo que ha sucedido en tu historia, veas que hay un Dios preocupado por tu vida, por tu futuro, por darte gozo, por darte paz, para que duermas seguro, para que duermas confiado, para que las sombras del pasado queden en el pasado y puedas ver la luz que se acerca a ti con gracia, con misericordia. Bendito sea el Señor, bendita sea su misericordia. Bendita sea su gracia que nos recoge con tanto. Te haré dormir segura. En aquel tiempo vas a sembrar y tu campo se transformará en Jezreel. Las dos hijas quedaron de lado porque Dios dice, ahora serás mi pueblo, ahora serás mi esposa. Y va a volver el primogénito, que es una tierra fértil. Vas a ser fértil en Dios. Esta mañana el mensaje del Señor, sin lugar a dudas, es para nosotros. El desierto es un lugar de transformación, de crecimiento, de nuevas oportunidades. Termino con lo que dice el salmista en el Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. No sé si usted puede decir esta mañana, Jehová pensará en mí. Aunque afligido, aunque atemorizado, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí, Jehová pensará en usted. Mi ayuda y mi libertador eres solo tú, Señor. Este es un buen momento para nosotros, para cada uno de nosotros, y reflexionar que a veces nuestra vida está en un valle de turbación, pero ese valle de turbación se puede transformar en puerta de esperanza. Una puerta de esperanza al gozo, a la paz, al amor, en que Dios vuelva a abrazarlos. Y yo quiero preguntarle si usted necesita el abrazo de Dios esta mañana. En medio de su situación necesita el abrazo amoroso de Dios. Sin explicaciones. Ay, Señor, como el hijo pródigo. No, Dios no quiere escuchar explicaciones. Solo quiere decir, yo puedo hacerlo contigo.